Señor, te damos muchas gracias porque nos podemos reunir en tu nombre. Gracias, Señor, te pedimos perdón porque te ofendemos grandemente, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que guíe toda esta reunión, dale la sabiduría y el conocimiento, la inteligencia que viene de ti a través de tu Espíritu, Miguel, para que sea, Padre, y nosotros como creyentes oidoras, que seamos también hacedoras de tu palabra. Guía todo este estudio y que estemos muy atentos, Señor, y la gente que falta de conectarse se pueda conectar sin ningún problema. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces les decía que hoy yo más bien pensé, ya la próxima vez terminaremos lo que es lo, de los atributos de Dios, el atributo comunicable, pero hoy me estuve pensando, como es un miércoles especial previo a la Pascua, ¿qué es precisamente lo que pasó en Getsemaní? Todos nosotros sabemos que Jesús tuvo la cita, la cena, su última cena con los discípulos, que es prácticamente el evento que celebramos el domingo como recordatorio de pues este momento, donde pues Jesús les dice que alguien los va a traicionar, les lava los pies a los discípulos, cuando terminan, cantan su himno y salen de ese lugar. A Judas previamente le había dicho, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y ninguno entendió. Algunos pensaron, como narra Juan, que seguramente Dios le había dicho, voy a comprar algo para comer, voy a dar algo a los pobres. Pero pues Jesús sabía lo que iba a hacer y Judas también ya se había propuesto eso, entonces él no estaba. Pero Judas sabía, porque estaba con ellos todo el tiempo, pues a donde seguramente iban. Entonces salen de ahí y precisamente se dirigen a este huerto. Entonces me gustaría leer este pasaje en Mateo y vamos a ver algunas enseñanzas respecto de esto. Mateo, recuerden apagar sus micrófonos. Mateo 22, del 36 al 46, que dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces nosotros vemos esta escena y mi intención de poder compartirles esto previo a la Pascua, a la celebración del recordatorio de la Pascua, es que nosotros desarrollemos realmente una convicción profunda en nuestras vidas que nos lleve a cambiar. Yo lo que he observado como pastor es que muchos toman las cosas a la ligera, muchos no toman, no meditan a fondo en las enseñanzas de Jesucristo, y esto trae como consecuencia que no cambien de esencia. Nosotros tenemos que partir de la base de creer las escrituras al 100% y ajustar nuestras vidas a lo que ellas dicen al 100%, porque cualquier cosa que tomemos a la ligera va a repercutir en nuestro avance o proceso de santidad, va a repercutir en la relación íntima y estrecha que Dios quiere tener con nosotros, va a repercutir en nuestra entrega, va a repercutir en nuestra relación con los demás,
y va a repercutir también en el avance y el crecimiento de la iglesia. Por tanto, es muy importante que nosotros en cada enseñanza que tenemos podamos concientizar. Y qué mejor enseñanza que esta, en la cual Jesús va a enfrentar precisamente la prueba quizá la prueba más grande de su estancia aquí o de su misión en este mundo, que es pagar por los pecados de toda la humanidad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver aquí es un dato nada más informativo, es que Getsemaní significa lagar de aceite. Este era un lugar que era frecuente donde Jesús se reunía con sus discípulos, y en la actualidad existe ahí un jardín de olivos antiguos, curiosamente. Entonces, la familiaridad de Judas, como les decía hace un momento, de este lugar, fue la que le permitió saber, ya que había decidido entregarle, y que Jesús le dijo en la última cena, lo que has de hacer, hazlo pronto, lo que le permitió saber, sin que necesariamente le haya dicho Jesús a dónde iban a ir, dónde iban a estar. Entonces, Jesús, llegando a este lugar, tomó a su grupo especial, a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan su hermano, que es lo que dice el versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es muy importante que nosotros tratemos de comprender lo que Jesús iba a vivir en ese momento, lo que él estaba experimentando. Recuerden que la Escritura dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso está en Filipenses capítulo 2. Entonces aquí nosotros estamos viendo que él, durante toda su vida, nunca se apartó de Dios, nunca desobedeció en nada a Dios. Por tanto, él había llevado una vida perfecta. A diferencia del primer Adán, el postrer Adán, Jesucristo, había obedecido en todo. Adán, en la primera prueba, sucumbió, fracasó y trajo este dolor a toda su descendencia, que es la humanidad existente, hasta que Dios diga que termina, que será el último hombre que nazca de mujer. Pero Jesús sabía la aflicción que iba a experimentar y lo que se avecinaba, ¿sí? O sea, iba él a experimentar la separación del Padre. Muchas veces dijo, yo siempre sé que estás conmigo, etcétera. Pero él sabía que al momento de descargar el juicio sobre la humanidad, él se iba a separar con él para descargar su copa de ira, toda la ira. Y el dolor físico que él iba a experimentar producto de esta separación iba a ser infinito. Por tanto, era natural que como ser humano, que en su humanidad se angustiase de lo que iba a experimentar. Entonces, ya estaba establecido el curso divino. Por él, en su naturaleza humana, aún padecía. Por ejemplo, en Hebreos 5, del 7 al 9 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Aquí el versículo clave es, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. O sea, debido a la aflicción que Jesús experimentó, él puede entender nuestras debilidades y nuestros sufrimientos en esta vida. O sea, Jesús no está ajeno. Recuerden que él, como Dios, experimentó del diablo, no nada más en la tentación en el desierto, en esos 40 días después de ayunar, Mateo 4, experimentó todo tipo de tentación.
y dice la Escritura, y el diablo lo abandonó por un tiempo. Pero en realidad él, durante todo su ministerio, aún hasta el momento de su muerte, él experimentó luchas y experimentó los ataques del diablo. Aquí es muy importante que nosotros sepamos que la fuerza que le permitió a Jesús obedecer en todas las cosas era debido a la relación que él tenía con Dios, el Padre, quien también es la fuente de fortaleza nuestra. Por eso es que cuando nosotros analizamos pasajes como este, que es muy importante, reitero, previo a la Pascua, que es lo que se va a celebrar a partir de mañana, como un recordatorio, es que Jesús pudo vencer toda tentación y toda prueba gracias a esa relación íntima y estrecha. Y nada más volviendo a enfatizar, esa relación íntima y estrecha estuvo basada en la sumisión total de Cristo a Dios y a su voluntad y la obediencia a cada precepto de la ley en todos sus términos. Entonces nosotros tenemos que saber que si nosotros queremos ser victoriosos en todas las áreas de nuestra vida cristiana, tenemos que cultivar esta relación como el tesoro más grande e importante. Recuerden, el reino de los cielos es como una persona que encontró en un campo una perla de gran precio y cuando la halló, fue y vendió todo lo que tenía para comprar este campo. ¿Qué quiere decir? Que nada debe interponerse en nuestra relación con Dios. Ni nuestros deseos, ni nuestros planes, ni las presiones que tengamos, ni ningún tipo de bien material, etcétera. Porque cualquier cosa que se interponga se va a constituir en un ídolo que nos va a cegar, aun cuando menos parcialmente, y en grados mayores totalmente, para que podamos discernir correctamente la voluntad de Dios, y por eso muchas personas se extravían. Continuando en el pasaje, en el versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cuánto tiempo hace que tú, por ejemplo, te has afligido a un grado así? A veces nos acostumbramos a una relación con Dios y Dios en su gracia nos da muchos beneficios y damos por hecho que Dios está obligado a darnos su gracia, y este punto lo mencionamos hace poco. Y se nos olvida que Dios no nos debe nada, que su gracia es un favor inmerecido que recibimos de Él y que nosotros debíamos de vivir en perpetuo agradecimiento y quebrantamiento sobre cualquier área de nuestra vida que nos pueda alejar con Él. Aquí Jesús estaba muy triste porque sabía lo que iba a enfrentar, porque sabía que como humano iba a padecer lo indecible y quería hacer la voluntad de Dios. Y lógico que esta angustia tenía que ver con su temor carnal, con su temor humano, ¿sí? Y los tormentos, no nada más físicos, sino psicológicos que él iba a sufrir en la cruz. Aquí, hablando de los tormentos psicológicos, podemos entenderlo un poquito cuando nosotros cometemos algún pecado y tenemos culpa. En un sentido, mientras nosotros no confesamos nuestro pecado, estamos teniendo un tormento psicológico, ¿no? Como dice David en el Salmo 32, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Hasta cuándo? Hasta que mi pecado te declaré y me encubrí mi iniquidad. Y por supuesto que Jesús nunca había pecado, pero él iba a experimentar el juicio por el pecado. Por tanto, sí había un tormento de este tipo en la cruz, ya que él iba a tomar nuestro lugar. Él estaba triste porque en pocas horas él debería beber por completo la copa de la ira divina contra el pecado. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense cuando el pecado de Acán, ¿no? Desobedeciste, turbaste a Israel, le dice Moisés,
túrbete Jehová con su ira. Y viene ese temblor, viene ese terremoto, se abre la tierra, y él y toda su familia fueron tragados vivos al centro de la tierra, ¿no? Túrbete Jehová con tu ira. Horrenda cosa, dice Pedro, es caer en manos del Dios vivo. Y Jesús iba a experimentar todo esto. Entonces, ante esta angustia, él se adelantó, dice el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, él tenía el derecho de hacer una petición, pero nunca perdió su temor reverente. Siempre estaba primero en él la voluntad de Dios. Y aquí es donde nosotros debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿realmente está primero la voluntad de Dios en ti? Si no es así, seguramente vas a estar continuamente pecando y seguirás pecando. Tenemos que entender que la voluntad de Dios, como dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta, y tenemos que creerlo y vivirlo para no salirnos ni un grado de esa voluntad. Recuerden, un grado que nos salgamos del camino de su voluntad a la larga va a ser una gran desviación. Entonces, esta copa se menciona frecuentemente en el Antiguo Testamento y es un símbolo, como les decía, de la ira divina, ¿sí? Entonces, al siguiente día Jesús habría de llevar los pecados de muchos. Y esa era su grande angustia. Ese era su temor, y por eso se acerca a Dios y le dice con temor reverente: si es posible, pase de mí esta copa. En Hebreos 9:28 se nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así también Cristo fue ofrecido. Bueno, perdón, lo repetí. Entonces, la totalidad de la ira divina iba a recaer absolutamente sobre Jesús. ¿Ven ustedes? Es algo espantoso. Espantoso, que yo creo que no podemos ni concebirlo. En Isaías 53, 10 y 11 dice, por ejemplo: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Acaso no piensan ustedes que esto fue, además de hacer la voluntad de Dios, uno de los aspectos que guió a Jesús a renunciar a ser Dios, a venir a este mundo? También hizo que Dios, desde antes de la creación del mundo, en su corazón crucificara a su Hijo, porque esto era parte de su plan eterno. Como nosotros ya hemos mencionado, Adán era creación de Dios y era hecho a su imagen y semejante. Tenía una relación con Dios hasta que pecó, pero no tenía su esencia. Dios tenía algo mayor que simplemente una creación que lo pudiera reverenciar, adorar y glorificar. Él quería compartir su naturaleza divina con aquellos que creyeran en él. Y esto fue lo que movió a Jesús a venir a este mundo y soportar todo lo que tenía que soportar. Eso, recuerden que se dice claramente en la oración del capítulo 17 de Juan: donde yo soy, quiero que ellos estén con nosotros, que sean unos como tú, yo, Padre, somos uno. Y desde que nosotros nos convertimos, si es que realmente todos ya los que estamos escuchando nos hemos arrepentido y creído, Dios nos hizo partícipes de su Espíritu Santo, nos hizo partícipes de su naturaleza divina, y ha compartido Dios su esencia
con nosotros. Entonces, la totalidad de la ira divina iba a recaer sobre él y él lo sabía, pero él vio todas las personas que habían de creer en él, que iban a ser redimidas y que iban a ser sus hermanos y coherederos de todas las cosas. Y valió la pena. Muchos de nosotros fallamos en nuestra consagración y en nuestra entrega por no tener esta visión clara en nuestra mente. Este mundo deberíamos aborrecerlo porque no tiene nada que darnos en relación a nuestra relación con Dios Padre. Al contrario, solo nos aleja. Si no, Primera de Juan no diría, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero yo veo que muchos podemos tener afectos en este mundo, amores en este mundo, inclinaciones a cosas que no queremos dejar. Y eso nos impide ver la obra de Dios. Eso nos impide consagrarnos como deberíamos y nos hace flaquear en muchos aspectos de nuestra vida. En 2 Corintios 5:21 se nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado. Sí, sabemos que Jesús nunca pecó, pero él pagó por todos nuestros pecados para imputarnos su justicia al creer en él. Por eso es tan importante ahora ligar los atributos de Dios, y ahora que vimos recientemente la justicia de Dios, cómo gracias a esa justicia de Cristo nos es imputada por tener fe, y Dios nos puede ver ahora justos delante de sus ojos, y por eso podemos tener una relación con Él, y por eso el Espíritu Santo entró en nosotros. Ese es el precio del pecado que Él llevó y lo pagó por completo. A nosotros solo se nos pide creer. ¿No se les hace maravilloso? Pero ¿por qué siempre estamos luchando en contra de Dios? ¿Por qué siempre estamos resistiéndonos a hacer su voluntad? Les digo, ¿por qué? Por falta de convicciones, por no meditar profundamente en este tipo de verdades. ¿Sí? Como dice la Escritura, ¿no? Vosotros, como les dice, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. O sea, a los Gálatas y en las cartas de Pablo, ¿cómo se afligía Pablo? Aquí en el caso de Jesús, su clamor de angustia refleja que Él llevó y pagó por completo todo. Ni un gramo, ni un ápice de nada dejó Él de pagar. Él pagó por todos nuestros pecados. Si no, la redención no hubiera podido ser absoluta. Recibió con angustia la extrema amargura de la copa de la ira divina, y aún así dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si puede, pase de mí esta copa. Reverentemente, pero concluyó, pero no pase, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Haciendo Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Haciendo alusión de que él sabía que Dios iba a separar de él para descargar el juicio por el pecado de toda la humanidad. Y aquí hay un aspecto muy importante que tenemos nosotros que ver respecto de la persona de Jesús. Como Jesús siempre quiso hacer la voluntad de Dios, nunca hubo conflicto, o sea, hubo ausencia de conflicto entre las tres personas de la Trinidad, porque todos tenían una misma mente y un mismo parecer.
¿Acaso no Pablo nos exhorta como creyentes a eso? Cuando empiezan las divisiones de yo soy de Pablo, yo de apóstol, yo de Cefas, este predicador es mejor que otro, Pablo es pusilánime, pero Apolos, qué bárbaro, qué energía tiene. ¿Y cómo tiene Pablo que enfrentar a los corintios y decirle, oye, Cristo fue el que murió por ustedes, nosotros solo somos servidores? No pongan los ojos en los hombres, pónganlos en Cristo. ¿Qué me tienes tú que decir, Dios, a mí, a través de lo que estoy aprendiendo de tu palabra? Pero además de esta falta de conflicto, porque no había pecado en Jesús, revela gráficamente cómo Jesús, en su humanidad, rindó voluntariamente su voluntad a la del Padre, lo que les decía hace un momento, a la voluntad divina y los deseos de su Padre. ¿Qué deseos tienes tú en la vida? Si no es tu deseo más grande el hacer la voluntad de Dios, entonces quiere decir que tienes otros deseos que se interponen en tu entrega y en tu consagración. Pero en Jesús no había conflicto alguno porque Él 100% quería hacer la voluntad de Dios. Recuerden lo que dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió y la del Padre. Y Dios quiere que cada uno de nosotros aprenda a vivir de esta manera, pero nunca lo vamos a poder hacer si no ponemos la voluntad de Dios como cosa prioritaria en nuestra vida y aprendemos a morir a todo lo que se puede interponer a que hagamos esa voluntad. Yo sé que es muy fácil decirlo, que hacerlo significa tomar tu cruz cada día, como Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y más adelante dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. O sea que Jesús no se estaba revelando en ningún aspecto en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Él aún así en su temor dijo, que no sea mi voluntad la que se haga, sino la tuya. No la mía, sino la tuya. Ojalá que aprendiéramos nosotros a vivir así. Ahora, esta oración revela el terrible sufrimiento que Jesús enfrentó. Su agonía fue peor que la muerte. Todos de alguna manera, y yo creo que en Cristo ya no, pero todos de alguna manera experimentamos el temor, temores en nuestra vida. El verdadero creyente ya no tiene temor a la muerte porque sabe que va con Dios, pero el incrédulo, el que no tiene la seguridad de su salvación, tiene un temor a la muerte. Entonces imagínense ustedes la agonía que Jesús vivió en ese momento, sabiendo que su separación era eterna, pero además multiplicada por todos aquellos por los que Él murió en la cruz, aquellos que Dios le entregó. El Hijo de Dios, sin pecado alguno, sin merecer, sino vivir eternamente sin ningún problema, tomó nuestros pecados sobre sí y esto le causó un sufrimiento inimaginable. Él experimentó la separación eterna como ser eterno en ese momento. Nadie sabía lo que él iba a padecer más que él. Por eso fue tan grande su angustia. Entonces, en los tiempos de sufrimiento, muchos quisieran saber qué les depara el futuro, por qué le vienen este u otro tipo de sufrimientos. Pero les voy a decir una cosa. A veces se les olvida que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Y que Dios todo lo que permite tiene un propósito. Y que generalmente el sufrimiento purifica, limpia nuestras vidas, recuerden. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y muchos hemos aprendido la obediencia a través de las pruebas que hemos experimentado. Nadie quiere sufrir.
por supuesto. Y por eso muchos falsos líderes dicen, no, ven a Cristo, vas a ser feliz, no vas a tener ningún problema. Cuando en el verdadero cristianismo quizá aumenten los problemas, pero lo que no ven son las glorias que vienen tras ellos, porque mientras más problemas tienes, más aprendes a depender de Dios, más íntima relación tienes con Él, y Dios se hace más vivo en ti. Eso no tiene precio. Ese es el verdadero tesoro, que Dios sea revelado en tu vida. No ningún bien material, porque aunque quisieras, aunque poseyeras todos los bienes de este mundo, no estarías feliz. Pero crecer en tu relación con Dios te da ese sentido de armonía, de paz, de comunión, que no tiene precio. Toda la gente busca con lo que compra, con lo que tiene, con lo que aspira, obtener paz. Muchos hasta tratan de encontrar el elixir de la vida. Pero les voy a decir una cosa, no lo van a encontrar, ni van a tener paz, porque la Escritura dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aquí podemos ver que en el Evangelio según Lucas, recuerden, estamos viendo Mateo, él hace un comentario que no está aquí, que vale la pena narrar, que está en Lucas del 22 del 41 al 44, que dice, y él se apareció de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y se apartó, dije mal, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto solo se narra en Lucas, y Lucas, como médico, pudo plasmar esta parte que otros omiten, y por eso vale la pena interponerla aquí, bueno, incluirla aquí, mejor dicho, porque el estado de angustia que Cristo vivió era algo inexplicable. Esto lo van a entender mejor los médicos, pero dice, los hechos relatados en estos versículos solo fueron narrados por Lucas, el médico, como grandes gotas de sangre, y así era su sudor. Esto indica con mucha probabilidad una condición física bastante peligrosa que se conoce como hematidrosis, cuyo síntoma principal es la efusión de sangre en la transpiración. Puede ser causada por angustia extrema o un esfuerzo físico violento. Los capilares subcutáneos se dilatan y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se entremezclan. Cristo mismo declaró su aflicción, declaró que su aflicción lo había conducido al umbral de la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué angustia tuvo que sufrir Jesús? Esto deberías de pensar cuando estás ante una tentación y te das un permisito, o cuando te permites la falta de entrega y de consagración y cambias lo santo, las verdades más maravillosas de la Biblia, por basura que solo entorpece tu visión de la vida y de las cosas y entenebrece tu corazón. Pero reitero, falta de convicción por no profundizar en estos aspectos y por no entender a qué grado Jesús tuvo que sufrir. Por eso para mí fue importante hoy poner estos pasajes previos al arresto de Jesús y su sacrificio, para que nosotros entendamos lo que Él tuvo que vivir y profundizar en ellos. Yo sé que mucho lo hemos leído muchas veces. En el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Orad, Jesús les había advertido. Y a Pedro en particular, que vendría una prueba muy grande. Es triste que su advertencia, así como su orar, fueran desatendidas. Muchos dicen que oran mucho en nuestra iglesia. Dicen que oran mucho. Sin embargo,
viene una circunstancia y toman su vida en sus manos. Y eso quiere decir que la oración, que no han profundizado en la oración. A veces es muy fácil criticar a otros de circunstancias o situaciones y decirle lo que tienen que hacer cuando nosotros no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que debe de hacer la oración en nosotros? La oración es una forma o un proceso mediante el cual por medio o por medio del Espíritu Santo y con su ayuda, podemos depositar nuestra confianza en Dios para seguir el camino de su voluntad, para depositar nuestras penas, nuestros temores en las manos de Dios y dejar de tener angustia. Por tanto, no importa que tú ores 20,000 horas, o hayas orado 20,000 horas, o ores 20 horas al día. Si tú no estás llevando este procedimiento, tu oración es vana, es superficial, va al aire. La verdadera oración siempre te va a llevar a querer hacer la voluntad de Dios, como Jesús lo está haciendo aquí, a depositar tu confianza en Él, reitero, y a reposar en sus promesas plenamente. Tú puedes ver muchos males en otros, recuerden, todos somos imperfectos y como Pablo decía, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo les aseguro que los más consagrados son los que tienen mayor conciencia de los grandes pecadores que son o que somos. Los menos consagrados son los que critican, cuando la oración es el medio que Dios nos dejó para que el Espíritu Santo produzca, tanto en nosotros como en otros, su buena voluntad. ¿Ven ustedes? De otra manera vamos a caer en legalismos interminables, vamos a caer en amenazas a los demás y vamos a caer en lo que se llama el legalismo. No trabajes, no gustes, ni aun toques en conformidad a nombres y mandamientos de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en humildad y en duro tanto del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ninguna institución, o sea, ninguna acción o presión que tú ejerzas sobre otra persona tiene ningún valor. El único que nos puede hacer cambiar es el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que reposar en que al vivir las verdades y compartirlas con los demás, es Dios quien nos va a convencer. Yo te podría citar 20 verdades sobre tu vida y saliendo harías lo que tú quieres. Si el Espíritu Santo no genera esas convicciones en ti, tú no vas a cambiar. Y tú no estás permitiendo que el Espíritu genere esas convicciones desde el momento que no estás siguiendo de corazón y anhelando seguir el camino de su voluntad. Aquí nosotros estamos viendo el ejemplo claro de Jesús. ¿Sí? Entonces le dijo a Pedro volviendo, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Luego en el 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ya sabemos, capítulo 7 de Romanos, lo que hago no lo entiendo, pues no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, apruebo que la ley es buena y que el mal está en mí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos estamos viviendo estas experiencias. Pero vean ustedes, velar y orar. Y en el sentido que les estoy compartiendo ahorita, orar significa discernir correctamente la voluntad de Dios para nuestra vida, revelada a través de su palabra. Anhelarla en nuestro corazón. Tú puedes saber lo que es la verdad. Pilato le dijo a Jesús, yo he venido para dar testimonio de la verdad, dice Jesús. Y Pilato le dice, ¿y cuál es la verdad? Tú puedes estar leyendo las escrituras y oyes una cosa y otra, y oyes otra, y tú dices,
¿Y cuál es la verdad? ¿Ves un criterio? ¿Ves otro criterio? Te puede pasar eso por falta de profundizar en tu relación con Dios y en las Escrituras. ¿Ves? Entonces, Jesús ya les había advertido, orar. Y a Pedro en particular, Pedro, esta noche Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he pedido porque tu fe no falte. Y una vez restaurado, alientes a tus hermanos. Pero aquí Jesús les dice, no habéis podido velar. ¿Sí? Una hora. Y bueno, sabemos que la carne es débil, pero ¿cuál es la fuerza? ¿Qué es lo que produce la vida cristiana en un creyente? El Espíritu Santo. Por eso un creyente no salvo nunca puede imitar, puede esforzarse por cumplir la vida cristiana, pero va a fracasar. ¿Cuándo va a fracasar? Cuando el peso de la vida cristiana sea mayor de sus fuerzas. Es como levantar un peso, ¿no? Tú vas a poder levantar X número de kilos en una pesa hasta el límite de tus fuerzas. Pero cuando sobrepasan tus fuerzas, pues avientas las pesas, ¿no? Así como pasa con esos levantadores de pesas. Entonces tú dime, ¿dónde está tu fuerza? En que Dios produzca tu vida cristiana, en que sepas que todo es por gracia, en que sepas que Dios preparó obras para que anduviésemos en ellas. Él las tuvo que preparar desde antemano, ¿por qué? Porque tenían que tener un fundamento correcto, las obras de Cristo, la persona de Cristo. Jesús es el árbol bueno, nosotros somos el árbol malo. Por eso las obras que Dios nos pide que hagamos en este mundo son las obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero todos queremos hacer nuestras propias obras. Queremos imponer nuestra vida cristiana, nuestra manera de pensar y de hacer la vida cristiana a los demás. Pero la Escritura no te dice, ¿quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está en pie o cae. Dios le dio el juicio. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, dice la Escritura también. En ese sentido, juzga tu pecado. Y si tú juzgas tu propio pecado, entonces serás misericordioso con los demás. Si tú eres rígido con los demás, es que tú no estás juzgando tu propio pecado. Y entonces caerás en lo que dice Romanos 12:2. ¿Quién es tú que juzgas a otro? En lo que juzgas te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. ¿Ves? Te juzgas. Y entonces, bueno, vemos aquí, la carne es débil. La ternura de esta súplica de Jesús, cuando les dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, realmente es conmovedora. Porque Cristo mismo conoció de cerca todas las debilidades y todas las tentaciones que nosotros padecemos, pero sin pecar. Por eso en Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Por eso Él pudo ser misericordioso, pero Él en su gracia nos da todas las cosas. Y es fácil salirse de su gracia. Entonces imagínense ustedes que Jesús en ese momento que le dice al Padre, si puede, pase de mí esta copa, se encerró en una lucha contra las pasiones humanas. Toda esa fuerza maligna estaba contra él, ¿sí? Recuerden que las pasiones, aunque en sí mismas no son necesariamente pecaminosas, deben de ser subyugadas por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios debe llevarnos al pecado. Porque tú puedes tener un pensamiento lícito sin pecado. Recuerden, en 1 Juan dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida.
Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. De esto hable. Hay muchas cosas que en un inicio no son pecados porque no son en sí impuras. Pero desde el momento en que tú desechas la voluntad de Dios para ir en pos de ellas, ahí es donde surge el pecado. ¿Ven ustedes? Por eso es que en Jesús lo más importante era hacer la voluntad de Dios, y nosotros, si queremos librarnos de cometer muchos errores en nuestra mente, debe prevalecer esta convicción. Lo más importante en mi vida es hacer la voluntad de Dios, y en lugar de estar dispersándome mi pensamiento en muchas cosas, en vanidades ilusorias, me voy a concentrar en aprender a discernir correctamente la voluntad de Dios. Por eso Jesús tuvo que confrontar la debilidad de Pedro y le advirtió acerca de la tentación que pronto enfrentaría. Se lo advirtió anteriormente. ¿Cuántas veces Dios a nosotros no nos está advirtiendo vez tras vez? No eso, no eso. Y tú dices, no, sí, Dios, sí, nada más esta vez y ya. Y eso nos pierde de tener la comunión con Dios, que es lo más valioso para nosotros. Entonces, ¿cuál es la manera de poder enfrentar la tentación? Orando y manteniéndonos alerta. Recuerden lo que dice 1 de Pedro 5. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Ven ustedes? Alerta. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, mantenerse alerta supone estar consciente de nuestras debilidades, ¿sí? Y de las posibilidades de ser tentados. Si tú te preparas, si estás consciente de tus debilidades y te preparas, cuando llegue la tentación, vas a estar preparado. Si haces caso omiso de la palabra de Dios y dices, a la hora de la hora salgo. El problema del pecado es que la gente piensa que controla el pecado. Y cuando piensas eso, ya el pecado ya te está controlando a ti. ¿Ves? Entonces, dice, velad y orad para que no entréis a tentación. ¿Por qué? Porque las sutilezas es una de las cosas sobre las cuales el diablo actúa. Y si no estamos en alerta, vamos a caer, sin lugar a dudas. Vamos a caer en el orgullo, en la arrogancia, en el menosprecio a los demás, etc. Recuerden, hablando de nuestra iglesia, el que quiera ser el servidor, el mayor, tiene que ser como el que más sirve. La grandeza se da por el servicio. La grandeza se da por darle la gloria a Dios en todo. La grandeza está por no querer obtener reconocimiento, sino de Dios y cuando Él quiera. Entonces, es lógico que nosotros vamos a ser tentados en las áreas de debilidad de nuestra vida, donde somos más vulnerables, es lógico. Y no vamos a poder resistir nuestras tentaciones y nuestra propia fuerza. El diablo quiere eso. ¿Acaso no fracasamos todos en la ley? Claro que sí, todos fracasamos en la ley. Si no, seríamos perfectos a través de cumplir la ley. Por tanto, el diablo nos quiere llevar a que actuemos en nuestras fuerzas. ¿Cuál fue el fracaso de Israel? Que quiso cumplir la ley en su propia fuerza. A pesar de que la Escritura decía, tú no puedes, como David en el Salmo 32. ¿No? Entonces, la oración esencial es porque Dios fortalezca y refuerce nuestras defensas en las áreas de debilidad para que podamos derrotar a Satanás. En el versículo 42 de Mateo que estamos estudiando, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. O sea, Jesús insistió, y no es malo insistir. Mientras tú tengas debilidades, insístele a Dios, porque va a llegar el momento en que se dé el milagro.
¿Cuándo vas a vencer la debilidad? Cuando Dios cambie tu mente. Cuando quieras hacer la voluntad de Dios. De otra manera, vas a ser preso del pecado, recuerden. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hasta que la concupiscencia da luz al pecado y el hecho consumado da luz a la muerte. Ahí está. La Biblia te lo declara. Entonces no es malo pedir, pedir y pedir. Pero los apóstoles, como dice el 43, pero vino otra vez y los halló durmiendo, porque estaban cansados de sueño. Yo sé que muchos de nosotros podemos llegar y decir, "Oh, ya fue suficiente, ya me voy a dar un descansito, un recreo". Pero Dios te dice, velar y orar, porque tu enemigo viene a la hora que no sabes. Hay muchos ejemplos y parábolas en la Biblia de esto. Entonces imagínense ustedes, Jesús recibiendo en su persona todo esto, la tensión emocional que estaba experimentando. Y que lógico, en parte recaía también sobre sus discípulos. Ya ellos habían sido decepcionados porque esperaban un rey triunfante que los iba a liberar del dominio de los romanos. Que habían sufrido decepciones porque Jesús les dijo, no, el Hijo del Hombre tiene que morir y va a resucitar, ¿no? Pero, ¿cuál fue la reacción de ellos? Cedieron ante los deseos de la carne. Es como cuando tú tienes un problema y tratas de evadirlo, cambias de tema, cambian las circunstancias de tu vida, pero los problemas no se acaban a menos que los enfrentes y los soluciones. Y muchos de nosotros solo le estamos sacando la vuelta. Yo, como pastor, muchas veces le digo, tienes que confrontar el pecado. Tienes que confrontar a la gente cuando Dios te guíe, no juzgarla, confrontar en el sentido de su fe. Tu grado de fe es el grado de convicción que tú vas a levantar en los demás. Pero si tu fe es pusilánime, ¿qué convicción vas a levantar en los demás? Ninguna. Entonces no importa que tú hables 20,000 veces a 20,000 personas de Cristo. Si tú no vives de esta manera, mayor que tú vas a ser una persona que vive y le hable a una sola persona de Cristo, pero con una verdadera vida y una verdadera convicción. Entonces no es lo mucho que hables, sino la transformación que Dios haga y las convicciones por las que vivas. ¿Se va a ir la gente al infierno sin Cristo? ¿Sí o no? Claro que se va a ir. Yo puedo pasar por la vida indiferente a ellos. ¿Y cómo empieza el cargo por las almas? Teniendo un interés por ellos, orando por ellos, pidiéndole a Dios que te abra puertas, te dé sabiduría. Y mientras más dependas de Él, más gracia va a haber, claro que sí. Pero recuerda, Dios trabaja en cada uno de nosotros diferente. Por tanto, estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Entonces, otro concepto muy importante es que la satisfacción inmediata y la necesidad inmediata es lo primero que todos tendemos a tener. Y ese es el sueño para los apóstoles. En lugar de permanecer despiertos y orar por fortaleza. ¿Sí? Cristo nos puso el ejemplo. Siendo aún de mañana, siendo aún muy oscuro, se levantó a orar. Y pasó la noche orando cuando iba a seleccionar a sus discípulos. Yo sé que a veces estamos muy cansados. Y hay momentos de descansar, pero hay momentos de orar. Si queremos que nuestra iglesia crezca espiritualmente, sea un modelo verdadero de la iglesia verdadera de Cristo, tenemos que consagrarnos. Y en lugar de criticar y juzgar, tenemos que orar fervientemente porque el Espíritu Santo reine en los corazones de todos. Y tenemos que ser fuertes ante las presiones de otras personas que nos llevan a flaquear o a cambiar. O ante comentarios de personas que nos hacen cambiar nuestra actitud hacia otros, dejándonos de influir. Recuerden, para su Señor, su cielo está en pie o cae.
Entonces, orar es el punto importante, no dormir, como le pasó a sus discípulos. Luego el 44 y 45 dice, y dejándolo se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces Jesús vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Dormid ya. Hay un tiempo en que todo va a terminar, ¿sí? En otro pasaje dice, durmiendo a causa de la tristeza. En el capítulo 9, 32. Durmiendo a causa de la tristeza. Dormid ya. O sea, todos se afligieron, sabían, pero el único que sabía lo que iba a enfrentar realmente era Cristo. Entonces, sí, la tensión, el peso de la obra de Dios es de Dios y el que recaía sobre Cristo, pero también va a recaer sobre todo creyente fiel. Como decía Pablo, pues estoy preocupado y además me preocupo por ustedes. El destino de las iglesias que hemos formado y que hemos dejado, ¿cómo estará? Pablo decía, ¿sí? Pero la reacción de los discípulos fue ceder ante los deseos de la carne. Un punto muy importante aquí que vale la pena comentar es el siguiente. El ejercicio nos da condición física y el ejercicio espiritual nos da condición espiritual. Nunca vamos a tener verdaderas oraciones si no oramos en espíritu y en verdad, como dice la Escritura, porque tales adoradores Dios busca que le adoren, los que adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces aprende a orar en espíritu y verdad. No en tu mente diga, no, yo soy un gran orador. No, aprende a orar verdaderamente. ¿Te crees superior acaso a los discípulos que un día le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? Solo el Espíritu Santo nos puede orar. Y nos puede enseñar a orar. ¿Y sabes cuándo nos enseña a orar? Cuando Él ora por nosotros. Cuando le cedemos toda nuestra voluntad. Cuando queremos hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Siempre se va a interponer nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos a que hagamos la voluntad de Dios, así como en el caso de ellos dormir en este momento. Todos alguna vez hemos estado cargados de sueño. Yo recuerdo cuando era más joven, por ejemplo, que iba de Navidad, eran las Navidades que pues, se desvelan un poco más, estaba cargado de sueño. Me acuerdo que decía, ay, voy al baño tantito. Y me cerraba en el baño y cerraba mis ojos 5 minutos. ¿No? Yo sé lo que es estar cargado de sueño y no aguantar. O sea, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Pero cuando hay una convicción verdadera, el sueño se va, cuando menos mientras estás en esa convicción. ¿O acaso no los problemas te roban el sueño? Claro que sí. Quiere decir que los problemas sobrepasan tu comodidad. Y Dios quiere que tú entiendas que tu necesidad de depender de Él y de oración debe de sobrepasar tu necesidad. Cuando tú ya descargaste todo en Él, tu dependencia, tus acciones, tus temores, tus planes, todo en Él, entonces ya puedes ir y descansar, porque ya depositaste en Dios. Por eso en Filipenses 4:7 dice después de poner tus peticiones delante de Él, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ves tú? Entonces, ellos en este momento satisficieron, su necesidad inmediata de sueño, en vez de permanecer despiertos. Pero Cristo permaneció rogando. Y Cristo quería que ellos oraran para que pudiesen unirse a Él y vencer. ¿Sí? Ahora, es innegable que el fracaso experimentado
más adelante de Pedro cuando niega a Jesús, por ejemplo, fue repercusión de su conducta en el huerto. Piénsenlo. Jesús le advirtió, Pedro, Satanás te ha pedido. Y aquí le dice, vela para que no eres en tentación. Ahorita hablando de Pedro específicamente. Y luego lo niega. Bueno, gracias a Dios que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios y Dios lo restauró. Pero vemos a otro que no pudo ser restaurado, que fue Judas, que realmente no le creyó a Dios. Tomó su vida en sus manos y ahora está en el infierno, ¿verdad? Y para concluir, el versículo 46, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. ¿Sí? Entonces, Jesús les hace un tierno llamado a sus discípulos, quienes en su debilidad habían desobedecido en un momento crítico. Es probable que ya los haya invitado a ponerse de pie para combatir su somnolencia. Pero ahí donde dice, levantaos, vamos, ven, ya se va a desencadenar todo. Ya pasó el tiempo de oración. Ya viene ahora las consecuencias. Entonces, díganme ustedes una cosa. La Escritura dice que lo que sembramos, cosechamos. ¿Qué es lo que tú estás sembrando en tu vida? Yo creo que tú ya puedes vislumbrar un poquito de lo que tú estás sembrando por lo que estás cosechando. Si tus problemas son por entrega y consagración, bienaventurado eres. Pero si tus problemas son por negligencia, por falta de profundidad en el conocimiento de Dios, por falta de consagración, por falta de creerle a Dios, de que Él tiene el control de todo, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, o por anteponer deseos a la voluntad, tus deseos a la voluntad de Dios, entonces ahí sí tienes que llorar. Por eso en Santiago dice, perdón, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias por permitirnos profundizar un poco sobre esta vivencia en Getsemaní, en todo lo que tú tuviste que padecer ahí, Señor. Y sabemos que por mucho de lo que analizamos no llega ni al más infinitesimal grado de lo que tú realmente sufriste y enfrentaste. Pero te pedimos que esto que aprendimos hoy nos lleve, Padre, a una verdadera consagración, a una mayor consagración, y que podamos nosotros tener la fuerza para tomar nuestra cruz y seguirte, Señor, porque sabemos que es lo más glorioso que podemos hacer en respuesta por gratitud a lo que tú hiciste ya por nosotros en la cruz y por el llamado que nos has hecho y porque aún nos has dado el privilegio de servirte. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestra iglesia, a todos los miembros, que nos concedas que todos lleguen a ser salvos y que en todos, aún los que no oyeron este estudio y lo pueden oír después, levantes convicciones que generen una verdadera consagración, un verdadero arrepentimiento de todas aquellas cosas que no han entregado, que no han depositado en ti, en las cuales han fracasado. A nosotros, y Padre, haz lo mismo en nosotros, escudriña nuestras mentes, nuestros corazones, saca a flote todo lo malo para que podamos arrepentirnos y tú nos sanes y nos des una relación perfecta como la que tenía Cristo contigo, Padre Santo. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.